Lo que pasa es que por muchísimos años la Iglesia Católica estuvo con diferentes formas políticas y como que fue añadiendo, es como que la Iglesia Católica está en constante renovación y va tomando todo lo que le parece humano, por así decirlo, que aporta o no aporte, ellos lo toman dentro de lo que es la política y lo llevan directamente a lo que es el Vaticano. Todos esos comportamientos políticos los llevan ahí, escriben la anarquía es esto, lo llevan para el Vaticano en un informe y ahí ellos el día que se toma la elección papal, ellos analizan cómo debe ser psicológicamente el Papa y cómo debe adaptarse la Iglesia, pero para la política, no para lo que dice la Biblia. Está muy claro cómo piensa la Iglesia. La Iglesia piensa para el lado de la política, no para el lado de la Biblia. Porque la Iglesia Católica cree que si se pone del lado de la Biblia, pierde la razón de la realidad. Mentira. Ellos ponen eso para hacer que la gente aporte más a la Iglesia Católica. Ellos están haciendo esa forma de anarquismo para que venga más dinero a la Iglesia. Hay una forma entendible de cómo hacen los conclaves y todo eso, la reunión. Si siempre analizan cómo es la persona que va a dirigir la Iglesia y cómo es políticamente, cómo piensa, ¿sos comunista, sos derechista, sos marxista? Piensan para la política, se alejan de Dios. Porque el Cristo de los cristianos, cuando le dijo, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios, está diciendo, no se metan en política ustedes que son religiosos, porque si se meten en política, van a tener conflictos de política. Y van a traer el conflicto de política hacia donde ustedes están. Y si eso pasa, pierden todo poder. Y caen en ese mediatismo de lo terrenal. El Cristo de los cristianos sabía exactamente cuándo uno pierde la fe, cuando uno se aleja del poder de Dios. La Iglesia Católica cree que es la Iglesia la que debe comandar a la Iglesia, en vez de Dios comandar a la Iglesia. Ellos que son personas, ellos que tienen pecado, ellos que realmente vinieron desde abajo, porque hay muchos sacerdotes que desde jovencito empiezan a estudiar, pero no porque estudien van a tener santidad de la A a la P. Estudian teología, pero estudian esa teología, la estudian directamente y la añaden a la política. La añaden a ese proceso de política, cuando la verdadera política de la Iglesia es santidad y alejar lo malo de la Iglesia. Esa es la peor estupidez, poner la política dentro de la Iglesia. Es la peor estupidez que puede hacer un papa. ¿Cómo vas a poner dentro de la religión la política? ¿Cómo vas a poner dentro de la religión la política? O sea, es algo estúpido. Sabiendo que si vos pones la política, que son de hombres, que van a ir a buscar ambición por su propia cuenta, y viendo que vos, en vez de santo, estás pelotudeando, te comes el huevo y
los que terminan pagando son todos los que son de la fe católica. Y los que están dentro de la fe católica perturban a las otras religiones, como mi fe, que es el judaísmo. ¿Por qué? Porque están viviendo un estado de anarquía. Los evangélicos saben cómo viene la mano cuando uno es anárquico. Cuando uno se aleja del poder de Dios para pasar al poder de los hombres. Los evangélicos también dicen, entonces, ¿cómo, Alberto Ezequiel Aranda? ¿Cómo podemos alcanzar esa fe que vos tenés? No, para un momento, no la fe que yo tengo, la fe que tiene Dios en ustedes. No la fe que yo tengo si yo soy un hombre, sino la fe que tiene Dios en ustedes. Dios deposita fe en ustedes, porque por algo ustedes están con vida. Es Dios el que le da poder a ustedes para cambiar todas las cosas, hacer todas las cosas. Ese es el tema. Si el Papa se pone a predicar de Jesús de Nazaret, que es el hermano del judaísmo, si es hermano del judaísmo, yo soy hermano de este hombre que también es judío. Entonces, vuelvo a decir claramente que al molestarme a mí lo están como apartándolo a él, porque él es el precepto mayor de la Iglesia evangélica y de la Iglesia católica. Los evangélicos dicen que Jesús es el que dio a nuestra alma. Vamos a ver un cambio radical. Vamos a pasar de ser santo a un violador serial. Entonces vemos exactamente la diferencia. Vemos exactamente cómo son las cosas. Hay mucha gente que empieza a decir que después no cree en Dios o pasa al ateísmo. Y va a llegar el tiempo que mucha gente se van a retirar de la religión y van a decir son ateas. Pero ustedes son los que le están imponiendo eso a la gente. Ustedes son los que están dañando esas instituciones por hacerme daño a mí. No pueden poner la carga en un solo hombre. Pongan todas sus cargas en Dios, no en mí, porque yo soy un hombre y le puedo errar. Y le soy franco. Yo camino a la santidad, pero también puedo errar. Como el Papa Francisco también puede errar. Como Luis Andrés Aranda también puede errar. Vamos en camino hacia la santidad, porque la santidad es individual. La santidad es individual, no grupal. La santidad es individual. Cada quien se esfuerza por llegar a esa perfección, pero ¿perfección en qué sentido? Perfección en el sentido de que si vos tenés que hacer algo bueno por alguien, nada te va a torcer hacer eso bueno por alguien. Y si vos querés ser, por ejemplo, estar en estabilidad con Dios todo el tiempo, que Dios te escuche, que Dios... tenés que hacer las cosas bien y que nada de eso te va a torcer a hacer las cosas bien. Al Papa pareciera que todo el tiempo le están torciendo el camino. Y no es la gente que lo humilla al Papa porque por estar haciendo malas cosas, porque el Papa hace todo mal, sino es porque los de adentro quieren que el Papa fracase. Porque dentro de la Iglesia Católica también hay anarquía y existe ese poder malévolo, que es tirar abajo la Iglesia Católica, perjudicar a la institución, para después ellos empezar a redimir a la Iglesia Católica en sí. O sea, son personas que tiran abajo, asumo yo y todo se viene para arriba. No tiene que ser así. Es como estos políticos. Al Vaticano lo han tomado como si fuera un Estado
y que por tener autoridad política, porque todos los políticos le hacen caso para no llevarle la contraria, porque muchos políticos dicen, estos religiosos me van a perjudicar, entonces no le llevan la contraria al Papa y prefieren hacer todas las locuras del Papa. ¿Me entendés? Muchos políticos no creen en Dios y van a hacerle ver esa realidad al Papa y a los evangélicos y a los mormones porque no le quieren llevar la contraria. Muchos no creen en Dios porque las instituciones religiosas, en vez de decir vamos a dar paz y vamos a dar libertad de culto, se mandan individualmente, se alejan del poder de Dios y se convierten en anarquistas. Se convierten en servidores del poder político, y el poder político es como un arma, y como dice el dicho, el arma las carga el Satán. Entonces, ese es el tema. En el judaísmo está bien claro que existe esa cosa, aunque yo lo tomo más por la psicología, dado a que si uno quiere que entre esa cosa a la vida de uno, esa cosa va a entrar a la vida de uno. Es como que cuando uno se arrodilla en la iglesia católica y le deja entrar a la estatua de la Virgen María el corazón de uno. Entonces ahí vemos que entra pura estatua y menos revelación de Dios. Si vos le hablas a la estatua y te arrodillás ante una estatua, ¿qué vas a tener? Vacío, porque le estás hablando a la nada. Si vos le hablas a Dios, vas a tener respuesta de Dios, vas a alcanzar todo lo bueno de Dios y vas a seguir con lo bueno de Dios. Ese es el problema de los evangélicos. Y ahora van a ver un eclipse que no sé si se va a ver en todas las partes del mundo. Ojalá que se pueda ver acá en Entre Ríos. Y si se ve acá en Entre Ríos, va a ser muy positivo. Porque los pastores evangélicos tienen que ver la gracia de Dios, el poder de Dios. Ver cómo Dios con todo su poder oscurece a la tierra una y otra vez para decirles yo estoy presente, yo estoy vivo, yo estoy acá, pero son ustedes los que me están fallando.